En este momento, el año 2020, en un sentido particularmente especial, es lo que la Biblia denomina como el comienzo del final. Y cada año desde 2020 solo empeorará hasta que pase el tiempo del yerno y empiecen los problemas y Jesús venga primero. No mejorará, empeorará más. 2020 fue un año común. Vimos que la información decía que el mundo estaba al borde de una gran crisis. Observamos lo que ocurría en el desarrollo de esta crisis global. ¿Sobre qué advierten los expertos? Alguien, dígame. Tormenta perfecta en crisis de deuda, alimentos y energía, mientras se desarrolla la población comisional. Una tormenta perfecta global se refiere a crisis simultáneas e interconectadas. La guerra entre Rusia y Ucrania, las secuelas de la pandemia de COVID-19 y el cambio climático, que llevan a una crisis alimentaria y energética mayor. En resumen, todo se une al mismo tiempo para destruir todo. Ahora, queridos hermanos y hermanas, ¿están plenamente conscientes de que la pandemia que comenzó en el año 2020 no es, de ninguna manera, la última pandemia que el mundo va a experimentar? Nos preparamos para ver algo peor que en 2020. ¿Cómo lo sé? Basado en la misma autoridad de la palabra profética. Ahora vayan en su Biblia a Mateo 20. Quiero que notemos lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 24. Mirad lo que dice la Biblia en Mateo 24. Cuando lleguéis allí, hacedmelo saber diciendo amén. Versículo 3, Mateo 24, versículo 3. Leamos eso juntos. La Biblia dice, y mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu llegada y qué más? Y proporcióname otro término para el final del mundo. ¿Cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Y Jesús no dijo, no puedes conocer el límite, vete a casa y preocúpate por otras cosas. Eso no fue lo que Jesús dijo. Le dio todo el capítulo 24 mostrando la señal, todo el capítulo 25 mostrando la experiencia para atravesar la crisis para que podamos entender. Esta semana estoy intentando llegar a Mateo 25 porque para entender la santidad en la última generación debemos estudiar Mateo 25, pero no entenderemos Mateo 25 sin comprender Mateo 24, ya que este es el contexto del capítulo 25. Espero que podamos llegar al capítulo 25. Mis hermanos y hermanas, en el capítulo 24, Dios nos dio una de las lecciones más grandes. Se prepara para morir, y cuando alguien se prepara, comparte sus verdades más esenciales. Si un hombre estuviera a punto de morir, no te hablaría de flores y mariposas. Te diría lo que más importa para ti. Ese hombre le dice su testamento a su esposo, a la esposa o al hijo. Dice, mira, solo me quedan unos momentos. Déjame contarte las cosas más importantes. Entonces, cuando lees en Mateo 24, fue solo un par de días antes de que Jesús muriera. Tomó todo lo que deseaba enseñar a su pueblo y lo condensó hasta que el trabajo de preparación se redujera a una sola cosa. Si tenemos aceite en nuestras vasijas con nuestras lámparas, entonces debemos profundizar para entender cuál es ese mensaje, cuál es esa experiencia, pero no podemos entender eso a menos que comprendamos el contexto. Y así estamos estudiando Mateo 24. En Mateo 24 la Biblia dice que vinieron a él diciendo, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús les dio señales claras. Luego dice el versículo 5. Veamos el versículo 4. El versículo 4 dice, y Jesús respondió y les dijo, mirad que nadie os engañe. En resumen, primero debes entender que en los últimos días habrá mucha decepción. Por eso necesitamos entender la Biblia por nosotros mismos. Por eso les dije que trajeran sus Biblias. Luego, en el versículo 5 dice que vendrán muchos. ¿Dónde? En mi nombre, diciendo que son Cristo, y engañarán a muchos. Luego la Biblia dice en el versículo 6, ahora despacio el versículo 6, y escucharás de qué guerras. Ahora quiero hacerte una pregunta. Quiero detenerme justo ahí. ¿Tendrás qué guerra? Ahora, cuando te formulo una pregunta, ha habido conflictos bélicos desde el tiempo anterior a Cristo y también después de Cristo. ¿Cómo sería eso una señal del fin del mundo si ha habido tantas guerras? Ahora, hermanos y hermanas, no hablo solo de esas pequeñas guerras locales que Roma pudo tener entre ellos. Esa no era la señal. Recuerda, la señal es lo que debería ser la señal de tu llegada y el fin de tu discurso. Entonces, el final del mundo. El final no de Roma o de una nación, sino el final de ¿qué exactamente? Fin del mundo. Quiero preguntarte algo. Si estos son signos que Dios da relacionados con el fin del mundo, ¿qué tipo de signos serían? Mundiales. Deben ser señales mundiales. Deben ser señales mundiales. Así que, hermanos y hermanas, al estudiar la Biblia, debemos armarlo como un rompecabezas y decir, entonces la señal de su venida y el fin del mundo no fue una guerra local. Eso no era una señal, era una señal del fin del mundo. Así que necesitamos mirar las señales mundiales. Entonces, ¿qué tipo de guerra tendría que ser para ser una señal de la venida de Cristo y del fin del mundo? ¿Qué tipo de guerra? Mundial.
Entonces debería haber una guerra mundial, no podría ser una guerra local, debería ser una guerra mundial. Ahora, ¿saben, queridos hermanos y hermanas, cuándo fue la primera ocasión en que experimentamos una guerra mundial en todo el mundo? Desde el tiempo de Cristo. Verán que en 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. Ahora, mis hermanos y hermanas, ¿saben que este versículo nos mostró que antes de la Primera Guerra Mundial, estos de Mateo 24 no se habían cumplido? Sin embargo, la Biblia no mencionó específicamente una guerra mundial. Eso no es lo que está escrito. ¿Qué es lo que realmente dice? Indica que debería haber conflictos bélicos en plural. La menor cantidad de conflictos bélicos que puedes tener en plural y aún cumplir con guerras es 2. Entonces, la Biblia está sugiriendo que antes del fin del mundo deberían ocurrir al menos ¿cuántas guerras? 2 guerras mundiales al menos. Entonces, ¿pasó eso en tiempos de Cristo? No, no pasó. Eso ocurrió hasta cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Encontraremos que la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939. Dependiendo de dónde estuvieras, podrías saber cuánto duró la Segunda Guerra Mundial. ¿Hasta cuándo? 1945. 1945. Así que la Biblia nos dice que no veríamos el fin del mundo y el límite hasta al menos 2 guerras mundiales. Y eso significaba que no llegamos al versículo 6 de Mateo 24 ¿hasta qué año? Hablando con alguien, ¿hasta cuándo? Entonces Mateo 24 nos lleva a las 19:45, versículo 6. ¿Estás conmigo? Ahora presta atención a lo que expresa la Biblia. La Biblia menciona en el versículo 7, versículo 6, que experimentarás conflictos bélicos. ¿Y qué más? Rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Por qué? Porque todas estas cosas tienen que suceder, pero el final aún no ha llegado, queridos hermanos y hermanas. La Biblia es realmente maravillosa. La Biblia dice que al ver al menos 2 guerras mundiales, debes saber que eso no es el final. Para que sepan que en 1945, si hubiéramos entendido la Biblia, habríamos dicho, un momento, eso no es el final, algo más está a punto de suceder. ¿Están conmigo? Sí. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Qué año sigue a 1945? ¿Cuándo comenzó el tiempo de preparación? ¿Están viendo cómo se arma la pieza, hermanos y hermanas? Entonces, 1946 no es una fecha accidental en la que el diablo comienza. Reconoció que ya han tenido lugar 2 guerras mundiales. Tengo que hacer algo para asegurar el mundo. Y así, el tiempo de preparación empezó justo a tiempo, entre 1946 y 2025. Ahora, hermanos y hermanas, si no conocen el panorama, no saben lo que se está formando. Mi pregunta esta noche es, ¿entiendes? Porque aquí está la sabiduría. Que quien tenga entendimiento cuente el número de las bestias. No podemos entender lo que pasa en 2025 a menos que entendamos. Veremos que no empezó este año. No es algo inventado. Puedes buscar en internet y pensar que estamos creando fechas. No, esto ha pasado desde el inicio de esta historia. El problema es que no entendemos la historia, la Biblia ni el espíritu de la profecía. Pero adivina qué podemos aprender hoy. ¿Qué dices? Por eso esta reunión ha llegado a Indianápolis. Ahora, hermanos y hermanas, estamos armando el rompecabezas. ¿Estamos juntos? Sé que quieren ir a casa. ¿Quieren un poco más? ¿Seguros? Muy bien, obtengamos un poco más. La Biblia dice en el versículo que el fin no está aquí. Versículo 7. ¿Qué sucederá después de 1945? La Biblia dice, porque las naciones harán que leones contra naciones y reino contra reino y habrá uno. Háblenme alguien. Ahora, para que esto sea una señal del fin, no debe ser solo una hambruna local. Debe ser que, háblenme alguien, hambrunas mundiales. Bien, ¿qué más? ¿Qué dice que será? Hambrunas mundiales. ¿Qué más? Y pestilencia. ¿Qué más? Y terremotos primero. Esa palabra no es solo lo que llamamos terremotos. Si vuelves al idioma original, significa tempestad. Lo llaman terremoto, pero es tempestad. Significa tormentas. Habla de devastación ambiental. Entonces dice que la devastación ambiental global empezará a cambiar. En otras palabras, Jesús ya predecía que el clima cambiaría al llegar al final de los tiempos. Ahora, hermanos y hermanas, pasé por alto una palabra a la que quiero volver. Pestilencias. Ahora, mis hermanos y hermanas, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué significa la palabra pestilencias? Significa enfermedad. Ahora quiero hacerte una pregunta. Escucha, piensa por un momento. Ahora, siempre que hay una enfermedad, no puede ser una enfermedad local. Para que esto sea una señal del fin del mundo, no puede ser simplemente una enfermedad local. Tendría que ser, ¿qué? Dialoguen conmigo, por favor. Una enfermedad a escala mundial tendría que ser universal. En este momento, cuando tenemos una enfermedad que es de carácter local, la denominamos una epidemia.
Proviene de dos términos, epi y demic. Investiga la etimología de ambos. Significa hermanos y hermanas. EPI simplemente significa encima de, como la epidermis, que es la capa superior de la piel. Demic como democracia, simplemente significa personas. Entonces, epidemia simplemente significa una enfermedad que está sobre la gente. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pero, ¿qué pasó con el COVID-19? Comenzó como una epidemia, pero luego creció y se le llamó ¿qué? Pandemia. Al ver esa pandemia, cada adventista del séptimo día que entendía la Biblia y las profecías debía captar que esto significaba algo. ¿Qué significa la palabra pandemia? Pandemia. ¿Recuerdas? Demic solo significa personas. Nuevamente, pan significa mundial. La palabra pan realmente solo significa todo. Entonces, mis hermanos y hermanas están hablando de que una pandemia es una enfermedad que afecta a todas las personas en todo el mundo. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, alguien mencionó, bueno, eso podría haber sido cualquier cosa, porque ¿qué ocurre con la gripe española? Eso fue una pandemia. ¿En qué año ocurrió la gripe del ventilador? 1918. Eso no concuerda con la profecía. ¿Cómo lo sé? Porque recuerda que en el versículo 6 se mencionaba que primero habría dos guerras mundiales y posteriormente vendría la pandemia. Recuerda que mencionó que tras las guerras el fin aún no llega. Dice que para la nación. Esto ocurrirá después. Necesito investigar una enfermedad de alcance global y una pandemia que ocurriera después del año 1945. No puedes decirme, la gripe española no encaja. Entonces, ¿cuál es la única enfermedad mundial que afectó a la Tierra después de 1945? Díganme, por favor. COVID-19. ¿Cuándo ocurrió? Eso significa que 2020. Llegamos a 2020 en el versículo 7 de Mateo 24. Así que ahora, mis hermanos y hermanas, eso significaba que 2020 fue el comienzo. Recuerden, la Biblia dice, no piensen que esto llegará a su fin, porque el fin aún no ha llegado. Mira lo que dice el versículo, mira Mateo 24, mira lo que dice aquí. Ahora Mateo 24 y el versículo 8, después de hablar sobre pestilencias y terremotos, mira el versículo 8. Indica que todos estos acontecimientos son, hablen conmigo alguien, el principio, deseo que comprendan algo. Lo que ocurrió en el año 2020 no fue el final definitivo, sino simplemente el inicio. Entonces, en un sentido especial, 2020 es el comienzo del fin. ¿A qué va a llevar todo esto? Versículo 9. Entonces os entregarán para ser afligidos, ¿y qué harán? Sanaros. Y seréis odiados por todas las naciones por mi nombre. Quizás no lo sepan ahora, solo les digo, no estoy estudiando esto, pero eso nos lleva hasta aprobar una ley nacional dominical poco después de 2020. Así que, hermanos y hermanas, debemos juntar las piezas para entender. ¿Quieres entender esto sí o no? Ahora, para entender esto, cree lo que dice. Ahora esto menciona el término Alice Beta. Esto está contenido en sus escritos. Alice Beta describió el período de aproximadamente los años 1946 hasta 2025 como la fase de la... Ahora, mis hermanos y hermanas, descubrimos que estos años no son accidentales, llegaron a tiempo. Se menciona un tiempo específico de preparación para la reaparición del Maestro del Mundo, identificado como el Cristo, el Bodhisattva o el Maitreya, y el comienzo de la externalización de la jerarquía. Ahora bien, dice Bailey, indicó que el año 2025 probablemente será la fecha establecida para la primera etapa de esta externalización de la jerarquía espiritual. Se dijo que el éxito final y el momento específico del regreso físico del Maestro Mundial dependían de la apelación invocativa de la humanidad. En otras palabras, 2025 es el tiempo esperado, pero podría adelantarse o retrasarse según lo que haga el mundo ahora. Mira lo que dice. El término Alice Bailey World Teacher 2025 se refiere a la enseñanza esotérica de Alice Bailey, que conecta el año 2025 con un evento espiritual clave. Dice que sugiere que los maestros arqueológicos espirituales de sabiduría pueden volverse más visibles e involucrados en lo que dijeron en este momento. Vamos a ver que los seres espirituales comiencen a entrar en el mundo. El mundo avanza con espiritualismo. Nos dicen que 3 poderes se unirán, aprobando una ley dominical y repudiando nuestra constitución. Hermanos y hermanas, el 2025 se menciona como un marco de tiempo potencial importante en el original de Alex Bailey. En resumen, nadie lo impuso. Si revisas su texto, verás que ella mencionaba 25 años antes de que ocurriera. Habla de libros modernos de autores esotéricos sobre eventos espirituales clave. Específicamente, la primera etapa de la externalización de la anarquía y
y la posible reaparición de lo que tú y yo sabemos que esto está hablando sobre el mundo preparándose para que Satanás venga como Cristo. Ahora, mis hermanos y hermanas, ¿quieren entender esto? ¿Sí o no? ¿Deseas prepararte adecuadamente? ¿Sí o no? Ahora bien, la única forma de comprender esto, lo más importante que tú y yo podemos estudiar, no te lo voy a decir directamente, te lo voy a mostrar. De la Biblia, vayan al libro del mediodía. ¿A qué libro puedo decir que vamos? Lucas 21. Vayan al libro de Lucas, capítulo 21. Noten lo que dice la Biblia en Lucas, capítulo 21. Aquí está Jesús pasando por esos mismos signos del fin. Y vamos a comenzar en el versículo 25, Lucas capítulo 21, comenzando en el versículo 25. Leamos eso juntos. ¿Están allí? Amén. Versículo 25, leámoslo. ¿Qué dice? ¿Y habrá qué tipo de señales? ¿Dónde exactamente en el sol y además dónde en la luna y también dónde más en la tormenta? Ya han ocurrido estas señales. ¿Sí o no? Recuerden en Apocalipsis 6, el primero fue el gran terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755, al igual que el sábado fue el 1 de noviembre. Luego el sol se oscureció. Y 19 de mayo de 1780, después las estrellas cayeron del cielo. 12 y 13 de noviembre de 1833, esto es el temprano adviento, el mensaje. El mensaje que Dios nos dio allá por 1844. Hemos desarrollado amnesia espiritual, hemos perdido nuestro mensaje. Ahora, hermanos y hermanas, la Biblia dice que veríamos las estrellas. Luego, ¿qué pasaría en la tierra? Angustia de las naciones. ¿Cómo? Con perplejidad. El mar y las olas. Voy a decirte algo. Estamos en eso ahora mismo. Ahora, estamos al final de eso. El versículo 6:26 dice: los corazones de los hombres desfalleciendo por el miedo y por mirar las cosas que son. ¿Cuál es la siguiente palabra? Ahora. La Biblia dice que cosas vendrán a la tierra, habrá eventos que pasarán. Jesús los señala y los hombres sienten miedo. Dice que los poderes del cielo serán sacudidos. Versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder. ¿Y qué más? Háblame. En resumen, Jesús vendrá. Pero luego Jesús dice en el versículo 28, cuando estas cosas no terminen, sino cuando comiencen a suceder, entonces levanta la vista y ¿qué haces? Levantad vuestras cabezas. ¿Por qué razón, Jesús? Porque vuestra redención se está acercando. Ahora, hermanos y hermanas, lo más grande que podemos estudiar en estos últimos días, mientras nos acercamos al final, ya que somos la última generación, acercándonos al Hijo del Hombre y al tiempo de angustia, ¿qué es lo más importante que podemos estudiar? El plan de redención. No hay nada mejor que eso. Verás, el plan de redención me revelará algo acerca de Jesús, que me permitirá desarrollar una relación con Él que sea cercana, íntima y profundamente personal. Y alguien dice, bueno, no necesito conocer el plan de redención, ya lo entiendo. Me pregunto si lo logramos. Me pregunto si lo hacemos. Sabes que la mayoría de las denominaciones te dirán desde el principio que no entienden el plan de redención. Dices, ¿qué quiero decir? Si vas a cualquier denominación, sea católica, bautista o pentecostal, les preguntas y con tristeza te dicen, puedes ir a muchos adventistas del séptimo día y te dirán lo mismo hoy. Les preguntas, ¿cuándo se cumplirá el plan de redención? Ellos responden, oh, ¿eres acaso un extraño en Israel? ¿No sabes esto? Que el plan de redención ya terminó hace aproximadamente 2000 años en la cruz, en el año 31 después de Cristo. Todo concluyó en la cruz. Cuando te dicen eso, te están diciendo que no entienden la redención. ¿Cómo sé eso? Porque Jesús afirmó que cuando observes las señales del final, entonces levantes la mirada, porque tu redención no ocurrió hace más de 2000 años. Eso no es lo que Él expresó. Él dijo que tu redención se acerca. ¿Qué significa eso? Eso significa que el plan de redención está cerca de su cumplimiento cuando vemos las señales del fin. Significa que el plan de redención no concluyó en el año 31 de Cristo hace 2000 años. Jesús nos enseñó eso. Entonces, quien diga eso no entiende el plan de redención. Hermanos y hermanas, necesitamos estudiar el plan de redención. Verán, este plan nos muestra la belleza del hombre, Cristo Jesús. La hermosura del plan revela la belleza del ser humano. Cuando veamos lo hermoso que es Jesús, dejaremos el pecado porque encontraremos algo más hermoso. Ahora, mis hermanos y hermanas, quiero entenderles. ¿Qué dicen ahora? Pregunta. ¿Qué nos ha dado Dios para entender el plan de redención? ¿Quieres entender el plan de redención? ¿Sí o no? Porque es ahí donde podemos entender. Cuando les pregunto, ¿entienden? Esto es lo que necesitamos comprender si queremos entender todo lo demás. Ahora, mis hermanos y hermanas, ¿qué nos ha dado Dios para entender el plan de redención? ¿Qué nos dio Dios? El santuario. Ahora, mis hermanos y hermanas,
Una vez que entendamos esto, ¿no sería interesante que cuando miramos el límite de los 6.000 años, necesitamos averiguar cuán cerca estamos de los 6.000 años en la Tierra? Porque la generación que alcanza los 6.000 años llega al límite. Esa será la generación límite. Esa será la última generación. Esa no podrá pasar. Y habrá 1.000 y el cielo. ¿Entiendes lo que digo, verdad? 6.000 en la Tierra. Entonces, la pregunta en 2025 será, ¿qué tan cerca estamos del límite de 6.000 años? ¿No sería interesante si terminara siendo alrededor del mismo tiempo que lo que dijeron los hombres? ¿No lo sería? Interesante. Queremos estudiar la Biblia y ver lo que dice el Señor, pero hermanos, todo esto nos indica una cosa. No tenemos tiempo. Les mostraré por la gracia de Dios, sin duda alguna, que estamos en los últimos momentos de la historia de la Tierra. 2025 no es un año común. Nos quedan pocos años como mucho. Y si se nos acaba el tiempo, el mayor problema es que para conocer a Jesús se necesita tiempo. Cerremos en Lucas 19. Cerremos en Lucas 19. Déjame cerrar esto antes de llegar a 10. Déjame cerrar eso antes de llegar a 10. Ve al libro de Lucas 19. Ve a Lucas 19. Mira lo que dice la Biblia en Lucas 19. ¿Qué libro dije? Lucas 19, versículo 41. Este era Jesús al finalizar su ministerio. Noten lo que dice. Lucas 19, comenzando en el versículo 41. Lucas 19, versículo 41. ¿Están ahí? Amén. Leamos juntos el versículo 41. La Biblia dice, y cuando él se acercó, ¿quién es él aquí? ¿Quién es él? Cuando Jesús se acercó, vio la ciudad. ¿A quién miraba? Jerusalén. Observaba a 7 muertos. ¿Estaba feliz? ¿Qué hizo? Lloró. No solo lloró. ¿Sabes? Cuando la Biblia dice que lloró, ¿sabes que hay diferencia entre llorar con lágrimas en tus mejillas y ese momento cuando el moco sale de tu boca, nariz, te encorvas y tus hombros tiemblan? De eso habla ese llanto. Hoy veremos 7 evidencias. Observamos, estamos por todo el mundo. Mira cuántas iglesias hay. Observa nuestros hospitales, escuelas, cada minuto de la semana. Nos observamos y presumimos de lo que somos. Pero cuando Jesús nos ve, no se conmueve. Llora al observar nuestra situación actual porque nos ama de manera profunda y sincera. Y vio que la iglesia y aquellos por quienes hizo tanto no estaban listos en ese momento. Y la iglesia hoy no está lista. Tú y yo no estamos listos. La Biblia dice que lloró. No estaba enojado. Lloró porque nos ama. ¿Qué dijo en el versículo 42? El versículo 42 dice, diciendo, si tú has qué. En otras palabras, si ellos supieran y entendieran el tiempo, incluso tú, al menos en este tu día. Vamos, sigue conmigo, sigue conmigo. Lucas 19:42 dice en el versículo 42. Lucas 19:42 dice, diciendo si hubieras sabido, incluso tú, al menos. Lucas 19:42, al menos en este tu día, las cosas que pertenecen a tu paz. Pero ahora, ¿qué son? Quiero que entiendas algo. Ahora miren desde mi perspectiva. Lucas 19:42 dice que llegará un momento en que, si no has estudiado y orado, Dios no revelará más. Ahora, voy a contarles algo sobre el año 2025. Ya casi estamos en ese tiempo, mis hermanos y hermanas. Eso significa que ahora mismo pueden venir a las reuniones y estudiar y entender, pero llegará un momento en que el Espíritu Santo será retirado. Habrá hambruna en la tierra, y sin el Espíritu Santo podrás leer la Biblia, pero no entenderás. Leerás, pero no impactará tu alma. Ahora, queridos hermanos y hermanas, se dice que ya están aquí, desde sus propios ojos. Versículo 43. Porque vendrán días, una profecía sobre ti, ¿qué hará tu adversario? Cuéntame, alguien cavó una zanja a tu alrededor y te cercó. ¿Qué significa estar completamente rodeado? Dijo, mira, es mejor que entiendas algo muy pronto, que toda la séptima iglesia va a estar rodeada. Te voy a decir algo en 2025, ya estamos rodeados. Menciona que van a atravesar la glorieta. Y luego menciona, ¿y te mantendrán en qué lugar? Por todas partes. En otras palabras, anhelarás salir de la ciudad y no tendrás la posibilidad de hacerlo. Desearás salir del pecado y no podrás. Desearás empezar a tomar a Dios en serio. Y ahora dices, ¿sabes qué, Señor? Voy a educar a mis hijos. Voy a empezar a reunir a mi esposa y esposo. Voy a empezar a prepararme ahora. No, Señor, no me importa mi trabajo. Estaré aquí cada noche. No me importa la escuela. Estaré aquí. Haré lo que digas. Pero entonces será demasiado tarde. La Biblia dice que te rodearán por todos lados, versículo 44, y te derribarán hasta el suelo. Hablemos de la zona cero. ¿Y cuáles serían las siguientes 2 palabras? Ahora entiendan, es suficiente que los adultos estén en esta condición, pero padres, escuchen, ¿cómo pueden hacerle esto a sus hijos? ¿Cómo puedes no educar a tus hijos y dejar que mueran en la crisis y luego en el infierno? ¿Imaginas que sean destruidos en la crisis en tiempos de problemas y luego despierten en la resurrección y vayan al infierno por tu culpa como padres, por mi culpa como padre? He decidido que no en mi casa.
Por la gracia de Dios, pondremos nuestra casa en orden. Por la gracia de Dios, mañana y noche hablamos con Jesús. Durante el día hablamos con Jesús. No me importa nada más. Por la gracia de Dios, esto importa. Prefiero que los hermanos y hermanas se queden aquí, estudien y se preparen en vez de estar en otro lugar. Dios me tiene aquí para salvar mi alma. No estás aquí por casualidad. Si te pierdes, será tu responsabilidad. Dios te mostrará que tuviste todas las oportunidades. Puedes regresar y decir, bueno, Señor, no lo sabía. Dios dijo, ¿por qué no lo sabías? En Indianápolis di una reunión durante toda una semana, pero estabas demasiado ocupado para venir. Tenías trabajo y escuela y diversión. Estabas muy ocupado. Y Dios va a decir, te di todas las oportunidades. Mis queridos hermanos y hermanas, absolutamente nadie podrá presentar la excusa de que no tuvieron tiempo. La Biblia menciona que te derribarán a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué razón, Jesús? ¿Qué está expresando? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no reconociste el momento oportuno. No empezaron con el primer paso. Toma su tiempo. No comenzaron con el primer paso para conocer y comprender el tiempo, y ahora han perdido a Jesús. La evaluación se cerrará en el año 2025 esta noche. La evaluación no está completamente cerrada. ¿Sabes eso? Todavía queda un poco más de tiempo disponible. Lo decidiría en mi mente. No me perderé ni una noche esta semana. Cueste lo que cueste, incluso el trabajo. Digo, mira, no me importa nada más. Jesucristo, realmente necesito a Jesucristo. ¿Es maravilloso? Amén. Es realmente hermoso. ¿Amas a Jesús? Lleva tiempo. Le diste tu tiempo. Esta noche, antes de irte a dormir, pregúntale a Dios. ¿Quiere Él que estés aquí esta semana? ¿Puedo manifestarte lo que anhelas transmitir antes de que te retires a descansar? Esta noche, lo más importante, preséntate ante Jesús. Si lo has hecho antes, hazlo de nuevo. Empieza ahora y di, Señor, quiero comenzar a conocerte ahora mismo. Y Jesús le dijo a Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Conoces lo que expresó Jesús? Saulo preguntó, ¿quién eres tú? Jesús respondió, yo soy Jesús. Permita que Jesús se presente ante usted de una manera verdaderamente especial. A partir de esta misma noche y durante toda esta semana, podemos comenzar a desarrollar una relación con Dios que sea cercana, íntima y profundamente personal. No seremos salvados en grupos, así es, el esposo no puede salvar a la esposa no puede salvarnos. El padre no puede salvar al hijo, el hijo no puede salvar al padre. Podemos hacer todo para influirnos. Amén. ¿Listo para esto? Ese es tu diseño. ¿Quieres estar listo para la venida del Señor? Quiero que te pongas de pie donde estás. Al ponerte de pie, estás diciendo, querido Dios, quiero estar listo para encontrarme con Jesús. Quiero darte mi tiempo. Quiero conocerte como un amigo cercano e íntimo. Empieza esta noche. Decídelo en tu mente. Nada me impedirá estar presente aquí cada noche para que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Amén. Ese es tu anhelo. Oremos.